Yo soy Andrea Genazzani, le digo muy buen día o buena tarde, aunque vivan en una parte o la otra del mundo. Aquí estamos hoy por un webinar de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica y ese webinar va a ser en español. Es un grande placer, una grande oportunidad y lo hacemos también porque tenemos miembros distintos españoles que hablan español en el board de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica. Y le pregunto ahora al profesor Cuauhtémoc Celis de abrir su video y también al profesor Néstor Ciceles. Los dos son distintos miembros del board de la Sociedad de Endocrinología Ginecológica. El webinar de hoy en otros aspectos de la anticoncepción, que es un tema muy importante para nosotros, y las presentaciones van a ser una del profesor Cuauhtémoc Celis como primera y después del profesor Néstor Ciceles. Ustedes van a encontrar aquí en la parte baja una área de question and answer, de preguntas y respuestas, y pueden escribir sus preguntas y vamos a poner las preguntas al final de la presentación. Ahora vamos a introducir el primer speaker, que es el profesor Cuauhtémoc Celis. Es un ginecólogo egresado de la Unidad Médica de Alta Especialidad de Ginecología y Obstetricia, expresidente de la Asociación Mexicana del Estudio del Climaterio, expresidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, el COMEGO, y actualmente presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología, se llama FEMECOG, del 2019 hasta el 2021. El miembro del editorial board de la revista Menopause, de la North American Menopause Society, y como lo he dicho, es miembro del board de la Sociedad Internacional de Ginecología Endocrinológica. Profesor Cuauhtémoc Celis, ustedes tienen el micrófono y vamos a empezar con su presentación. Por favor. Muchas gracias, profesor Genazzani, muy amable. Gracias por su gentil invitación y por la introducción tan cálida. Y bueno, sin mayor preámbulo, voy a hablar sobre los beneficios alternos de la anticoncepción hormonal. Quisiera para esto presentar el objetivo, es conocer las indicaciones alternas no anticonceptivas del uso de los hormonales para el tratamiento de algunas alteraciones en ginecología. De tal manera que mi perspectiva personal es una clasificación en dos categorías. La primera categoría, los beneficios anticonceptivos que dan prevención y reducción de riesgo, de los cuales mencionaré muy rápido. Y la clasificación 2, y es a la que yo me enfocaré definitivamente, es a los usos alternos en ginecología. De tal manera que aquí tienen las dos. Entonces, en la 1, pues como ustedes saben, prevención de cáncer de ovario, de endometrio, etcétera, condición fibroquística, pero enfocaré mi charla particularmente a los usos alternos, es decir, a la paciente que acude con nosotros a consulta, que tal vez no requiera anticoncepción, pero que usamos un anticonceptivo para resolver el problema ginecológico. Y haciendo un resumen, pues evidentemente la anticoncepción como tal está enfocada a prevenir el embarazo. Estas son la serie de beneficios que se infiere una vez que tú das anticonceptivos y que justo lo he clasificado yo como una perspectiva 1 y que finalmente me enfocaré a esta parte. Hablando específicamente de 5 tópicos en lo particular que ustedes ven aquí descritos, e iré describiendo cada uno para apegarme al tiempo que me ha sido asignado. Entonces, iniciaré hablando de dismenorrea. Vean ustedes cómo los anticonceptivos hormonales combinados disminuyen el volumen menstrual y la síntesis de prostaglandina F2-alfa al frenar la proliferación endometrial. Prácticamente la hacen casi todos, algunos de mejor manera dependiendo del efecto progestacional
que estemos hablando, o bien si se usan solos o combinados con estradiol o con etinilestradiol. Los resultados generalmente son variables respecto a la remisión de la sintomatología, pero lo que está demostrado en la literatura es que hay una mejoría que va del 63 al 90%. Existen diferentes trabajos. Vean, por ejemplo, este trabajo con acetato de clormadinona, en la que se pudo demostrar, es un estudio pequeño, que básicamente comparado contra dexametasona, midiendo el RNA mensajero de la ciclooxigenasa y la anexina 1. Y lo que se pudo demostrar es cómo el acetato de clormadinona es un supresor de la biosíntesis de las prostaglandinas, sobre todo por la expresión de ciclooxigenasa. De tal manera que cuando observamos un comparativo, aquí tienen este estudio de Sabatini, en el cual compara acetato de clormadinona más etinilestradiol contra drospirenona etinilestradiol en pacientes con dismenorrea. La muestra fue de 162 y se puede observar cómo en el ciclo 3 de uso hay una diferencia pequeña, prácticamente las dos moléculas combinadas con etinilestradiol remiten la dismenorrea, y en el ciclo 6, bueno, hubo una diferencia a favor del acetato de clormadinona. Si nosotros revisamos diferentes series como esta de Cochrane, podemos observar cómo el régimen extendido, que va más allá de 28 días comparado contra un régimen tradicional de 21-7 o 24-4, el régimen extendido fue mejor para remitir dismenorrea, de tal manera que cuando tenemos una paciente con dismenorrea, pues tal vez vale la pena ir sobre ciclos extendidos o continuos para poderlo mejorar. En esta revisión de las series de Springer, vean ustedes cómo en color morado, nuevamente en el pretratamiento y el fin del tratamiento, tanto los anticonceptivos de 21-7, el ciclo extendido, que es el 24-4, el 26-2 y el continuo, que es 90 días, ambos tienen una diferencia significativa cuando tú lo comparas contra placebo. Evidentemente, si hablamos del sistema intrauterino, tiene una reducción muy significativa, hasta 90% del flujo menstrual. Vean este trabajo del grupo de Brasil en el que comparó análogos de GnRH en una muestra de 43 pacientes contra sistema intrauterino 39, haciendo una evaluación de escala visual análoga de dolor. Observen cómo prácticamente el usar análogos y sistema intrauterino te da específicamente el mismo resultado, sobre todo después del tercer mes de uso. Si vamos a la parte de infertilidad, generalmente pues se usan en algunas clínicas de fertilidad el usar anticonceptivos de 20 o 30 microgramos con la finalidad de sincronizar el desarrollo folicular y el pico espontáneo de la LH. Este es el grupo de trabajo de Israel, en el que evalúa 604 ciclos, concluyendo que facilita la programación y disminuye particularmente la presencia de quistes residuales. Sin embargo, cuando tú revisas las series de Cochrane, como esta más reciente, publicada en el 2017, podemos observar que los resultados entre las usuarias contra no usuarias no mostró diferencias. Si vamos a la parte de hiperandrogenismo, pues tendríamos que enfocarnos específicamente sobre algunos datos como acné, hirsutismo y síndrome de ovario poliquístico, teniendo en cuenta que la progestina, el gol estándar como antiandrógeno es el acetato de ciproterona, y en la prueba de Hershberger pues tiene un valor de 100, Dienogest tiene 40, drospirenona tiene más o menos 37, clormadinona 20, y bueno, y así podemos ejemplificar. De tal manera que para llevarlos al terreno clínico, este trabajo publicado por Van Bloten en la revista Cutis ya hace algunos años, evaluó dos grupos, uno con drospirenona, que fue una muestra de 82 pacientes, y otra con acetato de ciproterona 43. Pero vean los resultados tanto en acné facial como en lesiones inflamatorias y no inflamatorias. Prácticamente no hay una diferencia estadísticamente significativa, a pesar de usar una progestina prácticamente antiandrogénica como la ciproterona comparado contra drospirenona. Algunos otros trabajos, en este caso comparando Dienogest de 2 miligramos y 30 microgramos de etinilestradiol
y acetato de ciproterona, 2 miligramos contra 35. El objetivo pues fue demostrar cómo la ciproterona no era superior a dienogés, y lo que se pudo observar en el trabajo, que voy a presentar las gráficas a continuación, es precisamente, nuevamente vean, en lesiones inflamatorias y las totales, como el dienogés con etinilestradiol tiene un resultado parecido al que tiene el acetato de ciproterona con etinilestradiol. Si nosotros analizamos otros progestinas derivadas de la 19-NOR, como es gestodeno y desogestrel, a nivel de testosterona total, pues sigue habiendo una reducción comparado contra la basal. Sin embargo, es más marcado cuando tú usas drospirenona o acetato de clormadinona, ¿no? Vean ustedes aquí nuevamente la consideración en cuanto a los resultados en la concentración de testosterona libre en el cuadro superior, la basal, y los resultados al tercer mes, y en la parte baja los resultados de delta 4 androstendiona, con el mismo resultado muy favorable a favor de estas dos moléculas progestacionales con efecto antiandrogénico. Si vamos a la parte de sangrado uterino anormal, evidentemente estos son 3 trabajos mezclados, pero lo que podemos observar tanto con clormadinona combinada con 20 o con 30 y con drospirenona de 20 en el esquema 24-4, vean los días de sangrado que tienen generalmente estas moléculas, pues son muy buenos, porque van en promedio digamos 4 días en general. Si nosotros analizamos en este trabajo del Colegio Americano del manejo de las adolescentes, es decir, cómo nosotros usamos anticonceptivos en la mujer adolescente cuando tiene un sangrado anormal, bueno, pues generalmente aquí pueden ustedes observar la dosis, la vía de suministro y la frecuencia con la que se da, y que puede ir desde dosis más alta. En México ya no contamos con píldoras de 50 microgramos de etinilestradiol, tenemos de 30, de 35, desde luego, de 20, de 15, y también puedes usar en algunos datos, como en este, acetato de medroxiprogesterona sola de 10 a 20 miligramos, acompañado o no de ácido tranexámico o ácido aminocaproico. Quisiera mostrarles un diagrama en relación a los niveles de hemoglobina y el manejo que hacemos en estas pacientes. Entonces, cuando tiene nivel de hemoglobina de 12 gramos, generalmente solo se suministra hierro y antiinflamatorios no esteroideos. Vigilamos a la paciente por 3 meses, y si no mejora sus niveles de hemoglobina, entonces vale la pena pensar en anticonceptivos hormonales orales combinados. Si nosotros vamos al diagrama 2, cuando una mujer tiene niveles de hemoglobina que van entre 10 y 12, entonces es mejor considerar de inicio anticonceptivos hormonales orales combinados. Y de el esquema fraccionado, que es dar 3 pastillas por día divididas, una cada 8 horas para que sean 3, durante 2 días. Luego se dan 2, una cada 12 horas por 5 días. Y de ahí tú puedes llevar a la paciente a hacer un ciclo de 14 más 7, que te daría 21. Puedes extenderlo hasta 28 o 60 días, dependiendo cuáles sean las características que tú pretendes para el sangrado en esa mujer. Cuando tienes un sangrado más abundante, que sería la tercera clasificación en base a hemoglobinas, de 8 a 10 gramos sobre decilitro. Nuevamente la recomendación es empezar con un esquema tradicional fraccionado, que es similar a lo que ya presenté y que generalmente te da muy buenos resultados. Aquí, de acuerdo a tu experiencia, tú podrías manejar, y tal vez de 2 días reducirlo a 3, dependiendo de lo que busques. Pero sí es recomendable que lo lleves por lo menos a 3 meses y no le suspendas antes los anticonceptivos a esta paciente. Y finalmente, el último diagrama de esta clasificación es en mujeres que cursan ya con un problema importante, que puede estar comprometida la salud, desde luego, con hemoglobinas por abajo de 7.
y que requieren hospitalización. Aquí la recomendación es usar también estrógenos equinos conjugados. En nuestro país, en México, no hay por la vía IV. Sin embargo, en Estados Unidos se recomienda darlo en bolos para poder estabilizar a las pacientes. Si vamos a parte de las guías, bueno, pues resumiendo es lo primero, la referencia es que sea una recomendación 1A. Primero usar antiinflamatorios no esteroideos y se pueden agregar antifibrinolíticos. Una recomendación 1A de segunda línea es usar anticonceptivos hormonales orales combinados y se puede usar también acetato de medroxiprogesterona de depósito o el sistema intrauterino de levonorgestrel. Finalmente, un número 3, pero es una recomendación y yo que la he puesto como alerta. Y quiere decir que no se debe de usar, es no usar progestinas de primera línea en fase lútea. Tiene una recomendación 1 con una evidencia E. Si nosotros recordamos diferentes progestinas, vale la pena recordar que la FDA ha aprobado el Dienogest para sangrado menstrual abundante, que son estas siglas, SMA, y que generalmente las pacientes que usan esta combinación tienen una disminución de la pérdida sanguínea de sangrado menstrual abundante hasta de 81%. Vean este trabajo que es justo hecho con Dienogest en dos tipos de esquema, en un esquema tradicional y en un esquema continuo. Es un estudio aleatorizado con 1,315 pacientes. El índice de PER fue muy bueno para los dos esquemas y que si vemos el esquema convencional, aquí lo tienen, este sería el patrón del ciclo, pero cuando tú lo das de régimen extendido, lo que puedes encontrar, como está descrito con otros regímenes, es que la paciente solamente va a tener 4 menstruaciones durante un año, lo cual para algunas puede ser conveniente. Al parecer en Europa, este tipo de esquema tiene bastante aceptación. Si hablamos nuevamente de sangrado, pues iríamos al sistema intrauterino, el sangrado clásico de Ian Milson, y podemos evaluar cómo en esta gráfica comparado ácido tranexámico y antiinflamatorios no esteroideos del tipo del fluviprofeno, como con el sistema intrauterino en rojo, tenemos una disminución muy importante hasta del 90% cuando la paciente se le ha colocado un sistema y ya lleva con él colocado un año. Finalmente, ya para concluir, iré a síndrome premenstrual y síndrome disfórico. Como ustedes saben, hay cambios cíclicos esteroideos que tienen que ver con cambios en la serotonina, con disminución en la actividad opiácea o con aumento de la actividad adrenérgica que te puede llevar a depresión, ansiedad o aumento del apetito en algunos casos. Vean ustedes este trabajo de Parse, cómo usando anticonceptivos hormonales orales combinados, cuando evaluó 6 ciclos después de usarlos, comparado contra las basales en color rojo, hubo una diferencia estadísticamente significativa en las emociones negativas que refería esa paciente, en la retención de agua, en incremento del apetito y en la sensación de bienestar. Y eran mujeres que tenían una concentración mucho mejor cuando usaban anticonceptivos de acuerdo a la clasificación de síntomas menstruales. Cuando se refirió a la parte de inflamación abdominal o de tensión mamaria, nuevamente vean ustedes en la basal, comparado contra 6 ciclos de uso, cómo hay una diferencia estadísticamente significativa de mejoría y cómo el edema en las extremidades también disminuyó de manera importante. Entonces, cuando hablamos de trastorno disfórico, hay que recordar que afecta al 7% de las mujeres en edad reproductiva y de acuerdo a la clasificación del DSM-5, los síntomas físicos y de comportamiento inician hasta 2 semanas antes de la menstruación. Es decir, estamos hablando que prácticamente a la mitad del ciclo puedes tener ya síntomas importantes y se resuelve poco después del inicio de la menstruación, pero vale la pena destacar que interfiere de manera
muy significativa en las actividades diarias de las mujeres. Se ha visto que los anticonceptivos hormonales, orales combinados, especialmente los que tienen drospirenona 3 miligramos más 20 microgramos de etinilestradiol en el esquema 24/4, ha demostrado que mejora significativamente los síntomas físicos y emocionales del trastorno disfórico premenstrual. Otros anticonceptivos hormonales orales de tipo monofásico que están combinados con progestinas que tienen menos efectos androgénicos también pueden ser útiles, como voy a mostrar a continuación. Este trabajo, por ejemplo, es comparando drospirenona, 42 pacientes contra 40 de placebo, y lo que se usó fue el calendario de experiencias premenstruales, por sus siglas en inglés COPE, y los síntomas se evaluaron diario durante 2 ciclos. Y este fue el resultado. Vean en la escala de experiencias, el factor de COPE, cómo hay una disminución más significativa cuando tú usas un anticonceptivo de este tipo que cuando tú usas el placebo. Vean todas las escalas de ansiedad, de depresión o de irritabilidad en la mujer disminuyen significativamente. Sin embargo, hay trabajos también como este, que es con acetato de clormadinona, y se ha visto, este trabajo, por cierto, en el que participa el doctor Genesani, vean, disminuyó la irritabilidad, la ansiedad, la habilidad emocional, la astenia y los trastornos del sueño, porque actúa sobre el receptor GABA, y entonces tiene un factor específicamente favorable cuando hablamos de mujeres que tienen estos síntomas. Finalmente, vean este mismo trabajo, cuando comparas 6 ciclos, las mujeres con cambios en el estado de ánimo deprimido, contra 12 ciclos, combinado con clormadinona acetato en un humor depresivo, y tienes diferencias estadísticamente significativas. Vean, hasta casi 90% de resultado positivo, y a los 12 meses se mantiene. Finalmente, mis conclusiones serían que los anticonceptivos hormonales tienen muchos efectos benéficos. Su uso alterno en situaciones clínicas, en ginecología, desde luego, demuestra su eficacia, lo que representa cambios en la calidad de vida para la mujer. Y finalmente, para esta bellísima foto de esta mujer afgana, vean ustedes, publicada en la revista National Geographic, simplemente para que vean esos hermosos ojos, y mencionar un mensaje de Marcel Proust, que dice, la verdadera vía del conocimiento no es ver nuevos ojos todos los días, sino tener la mirada fija para poderlos entender. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Celis, por esa fantástica lectura sobre los otros aspectos de la anticoncepción. Y ahora vamos a hablar con el próximo presentador, es el profesor Néstor Ciseles, que va a hablar de la anticoncepción en la transición a la menopausia. El profesor Ciseles es un profesor consulto de ginecología de la Universidad de Buenos Aires, presidente honorario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia, FLACSIM, miembro del Comité Ejecutivo de la International Society of Gynecological Endocrinology y académico correspondiente extranjero de la Academia Nacional de Medicina de la República de Uruguay. Es un grande amigo de la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica, que lo saludo. Profesor Ciseles, a usted el micrófono ahora. Muchas gracias, profesor Genesani, el darme esta oportunidad de participar en esta creativa idea de realizar Zooms con temas del Congreso de ISGE a realizarse probablemente en diciembre de este año. El profesor Genesani obviamente me honra con su amistad de más de 30 años. Y el tema que me ha asignado, que no es precisamente el que voy a hablar en el Congreso ISGE en el mes de diciembre, es en relación a comorbidades y anticoncepción en la transición menopáusica. Entre las comorbilidades vamos
a describir fundamentalmente esta al comienzo, que es el síndrome metabólico. Este síndrome metabólico es un estado protrombótico y proinflamatorio, como está especificado en el slide, con incremento de la proteína C reactiva, aumento del PAI-1, disminución de adenopectina e interleucina 6 y incremento de los factores de necrosis tumoral. Concomitantemente, se presenta una dislipidemia aterogénica con incremento de los triglicéridos, de la apoproteína B, de las lipoproteínas, fundamentalmente las fracciones pequeñas y densas de la LDL, y con una disminución de HDL. Obviamente, esto se refleja por una obesidad abdominal, por hipertensión arterial y predomina en este síndrome metabólico precisamente la insulinoresistencia. Fue descrito por Reven en el año 1988 como síndrome X y era una asociación de dislipidemia, hipertensión arterial, diabetes mellitus y resaltado el tema de resistencia a la insulina. Diferentes organizaciones han propuesto pautas a su vez diferentes, pero voy a referirme a las de la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico de este síndrome metabólico. Es decir, como parámetro principal, la intolerancia a la glucosa o diabetes mellitus tipo 2, que la glucemia en ayunas sea superior a 120 miligramos por decilitro, y entre otros parámetros, la hipertensión arterial, el incremento de los triglicéridos, que la HDL en los hombres esté por debajo de los 35 miligramos por decilitro, en las mujeres por debajo de los 39, la obesidad abdominal, que ya le hemos mencionado, o bien un índice de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro cuadrado y la presencia de microalbuminuria en la excreción urinaria. Este síndrome metabólico podemos decir que es un síndrome plurimetabólico con una predisposición endógena determinada genéticamente, como los cuadros de Botero en cierta medida dan esta idea, con diversos factores ambientales y comportamentales. Pero, vuelvo a insistir, la resistencia a la insulina es el componente patogénico fundamental. En estos, digamos, factores de riesgo, está la posibilidad de desencadenar, por un lado, con la hipertensión y la dislipidemia, enfermedades cardiovasculares, y por el otro, con la intolerancia a los hidratos de carbono y la obesidad abdominal, a una diabetes mellitus tipo 2. Con respecto a una de las comorbilidades, es decir, el tema de diabetes y anticoncepción, en la diabetes tipo 1, con factores de riesgo como dislipidemia, hipertensión, pacientes fumadores de más de 15 cigarrillos día, o una diabetes de más de 20 años de evolución, o cualquiera de estas complicaciones, nefropatía, retinopatía, cardiopatía y neuropatía, con estos factores de riesgo y complicaciones, solamente utilizar progestágenos o el dispositivo intrauterino o la ligadura tubal. Pero si esta paciente es una diabética tipo 1, pero sin factores de riesgo y o complicaciones como las que hemos mencionado, puede llegar a utilizar anticonceptivos hormonales combinados, pero también, obviamente, la píldora de solo progestágeno o el dispositivo intrauterino. En la diabetes tipo 2, la primera elección sería la utilización de la píldora de solo progestágeno, el dispositivo, la ligadura tubal. Pero, como dice la diapositiva, si el índice de masa corporal es menor a 30 kilogramos por metro cuadrado, y si los factores no tiene factores de riesgo ni complicaciones, esta paciente diabética tipo 2 puede utilizar anticonceptivos hormonales combinados, obviamente también puede usar la píldora de solo progestágeno y el dispositivo intrauterino. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, no existiría peligro de utilizar anticonceptivos hormonales combinados en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en la transición a la menopausia y que no tenga otros factores de riesgo. El efecto sinérgico de los antiandrógenos y los insulinosensibilizadores sería obviamente una buena opción terapéutica para este tipo de pacientes. Y también sería útil la elección
de gestágenos antiandrogénicos y sin efecto glucocorticoideo, como vamos a ver más adelante. Otras de las comorbilidades, el riesgo de tromboembolismo venoso. Este riesgo de tromboembolismo venoso está aumentado o por la obesidad, o por la edad de las pacientes de más de 40 años, por la diabetes, por el sedentarismo. En todos estos casos, no usaríamos anticonceptivos orales combinados por la asociación de estrógenos. En cuanto a obesidad, trombosis y anticoncepción, tenemos que el riesgo trombótico en anticoncepción, mediado en parte por el estado protrombótico, pero que los estudios caso control han demostrado que la obesidad y el uso de anticonceptivos hormonales combinados representan factores de riesgo independientes para el tromboembolismo venoso. Entonces, se debe evitar la utilización de anticonceptivos hormonales combinados ante la presencia de otros factores de riesgo hacia la trombosis. Riesgo de tromboembolismo venoso. Estradiol versus etinilestradiol. Desde hace unos años a esta parte tenemos la posibilidad de la utilización de anticonceptivos hormonales orales con la presencia del 17-beta-estradiol en la dosis de 2 miligramos versus al clásico de dosis más altas, como había mencionado el profesor Celis, hasta la más utilizada, que es el etinilestradiol de 20 microgramos. En cuanto al incremento de factores de coagulación, el etinilestradiol incrementa los factores 2 y 8, mientras que el 17-beta-estradiol representa cambios menores, solamente del 10 al 20%, y estarían dentro de un rango de la normalidad. En cuanto a disminución de factores anticoagulantes, como la proteína S y C y la antitrombina 3, el 17-beta-estradiol tiene cambios menores que el etinilestradiol. Y en cuanto al incremento de síntesis de proteína, que el etinilestradiol, el SHBG lo incrementa hasta 240%, y la proteína transportadora de corticoides hasta un 60%, ustedes pueden ver que el 17-beta-estradiol, el incremento es mucho menor. Este es un trabajo de una gran amiga, Regine Cipru-Ware, que ha trabajado mucho en el tema de anticoncepción y también obviamente en el tema de menopausia, con el cual hemos compartido estrado en muchas oportunidades. Y en esta publicación habla que los anticonceptivos hormonales combinados con progestinas menos androgénicas parecerían demostrar mejores efectos sobre los lípidos, y que los anticonceptivos con 17-beta-estradiol o valerato de estradiol inducen a menores cambios metabólicos. Por otro lado, la conclusión de estos autores es que el etinilestradiol parecería tener el mismo impacto sin importar la vía de administración. Otro detalle, las alteraciones en el perfil lipídico como comorbilidad. Con un LDL mayor a 160 miligramos por decilitro, o un HDL en hombres menor a 35 o en las mujeres menor a 39, y con triglicéridos superior a los 250 miligramos por decilitro, se debe posponer la anticoncepción oral hormonal hasta, obviamente, corregir este perfil lipídico. Entonces, en anticoncepción, con anticonceptivos hormonales combinados y la presencia de obesidad, los estudios observacionales encuentran un ligero incremento de la falla anticonceptiva. Pero la mayoría de los estudios prospectivos, que son los de mayor valor, es decir, los randomizados controlados, no encontraron prácticamente diferencia, excepto este famoso estudio INAS, que involucró un número de alrededor de 50.000 mujeres entre Europa y los Estados Unidos, encuentran ligeras diferencias solamente con aquellas mujeres que tienen un índice de masa corporal superior a los 35 kilogramos por metro cuadrado. Por otra parte, la utilización de parches tiene un aumento de falla anticonceptiva en pacientes o mujeres obesas de más de 90 kilogramos, y la disminución es fundamentalmente de los niveles de estrógeno, no tanto de los progestágenos. Entonces,
para redondear el tema de la obesidad, mujeres menores de 35 años, sin riesgo cardiovascular y un índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos por metro cuadrado, pueden usar anticonceptivos orales combinados, ya que los beneficios superan a los riesgos. Los métodos, sin embargo, de elección en pacientes obesas, pero en esta etapa de la vida en la que me han consignado el relato, es decir, en la transición a la menopausia, fundamentalmente sería la elección el dispositivo intrauterino, el implante o las píldoras de solo progestaje. En aquellas otras pacientes que han tenido cirugía bariátrica, el uso del dispositivo, el implante o el anillo. Bueno, con respecto a los progestágenos y la obesidad, el desogestrel y la drosperinona serían de elección ya que no disminuyen los niveles y no tienen riesgo de tromboembolismo venoso. Los implantes de etonogestrel también serían una muy buena opción, pero en pacientes con importante obesidad, lo mismo que pasa con el parche, como lo hemos referido anteriormente, y que no tienen descenso de peso, se recomienda el recambio del implante cada 2 años por disminución fundamentalmente, como mencioné anteriormente, de los niveles de estrógeno. La utilización de la medroxiprogesterona de depósito subcutáneo o intramuscular es efectiva, pero en estas pacientes obesas puede incrementar la insulinoresistencia. Acá, en este consenso de opinión europeo de la Sociedad Europea de Contracepción en mujeres obesas, en la cual hay varios amigos en común con el profesor Genazzani, como David Sarfati, Regine Sicouer, Crosignani, Bitzer, etc., llegan a la conclusión de que el método de elección en anticoncepción de emergencia para la mujer obesa sería primero el dispositivo intrauterino, seguido de urifristal y por último la utilización del levonorgestrel. Voy a pasar a hacer consideraciones sobre la utilización de progestágeno solo, que algunas mujeres optan estos anticonceptivos sin estrógeno y las guías del 2015 de la Organización Mundial de la Salud pueden ayudar a decidir. Ustedes fíjense cuando habla estas guías de mujeres menores de 35 años, fumadoras, la utilización de píldoras de solo progestágeno es uno, es decir, que pueden ser utilizadas, mientras que la combinación oral, es decir, de estroprogestacional de anticonceptivos que tienen estrógeno y progesterona, se la considera 2, es decir, que las ventajas superan a los riesgos. Pero fíjese lo que aduce la Organización Mundial de la Salud, que cuando la edad es superior a los 35 años y la paciente es fumadora de más de 15 cigarrillos por día, la utilización de píldoras con solo progestágeno sigue siendo 1, es decir, que puede ser utilizada, mientras que la otra, que antes los beneficios superaban a los riesgos, en este caso, en esta mujer de más de 35 años, que es el tema del cual nos estamos refiriendo, es decir, la mujer en la transición a la menopausia, pasaría a ser 4, es decir, inaceptable por el alto riesgo que puede representar en esta mujer fumadora la asociación estroprogestacional. ¿Si indicaríamos anticonceptivos orales de progestágeno solos? Bueno, en cierta medida tenemos el levonorgestrel en 30 microgramos, el acetato de norepinefrina en 350, el desogestrel 75 microgramos. Hace no mucho tiempo salió al mercado la drosperinona sola en la dosis de 4 miligramos por comprimido, y por otro lado tenemos como progestágeno solo el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. En todos estos casos no se asociaron a mayor riesgo de trombosis venosa, es decir, que los progestágenos solos, incluido el dispositivo intrauterino, no son riesgosos para la posibilidad de tromboembolismo venoso. La clásica clasificación de los anticonceptivos era esto de primera generación, segunda, tercera y cuarta, pero desde hace unos años a esta parte, los gestágenos son clasificados según su mecanismo de acción.
Aquellos que tienen un efecto parcial glucocorticoideo, como el acetato de medroxiprogesterona, el acetato de megestrol, el acetato de ciploterona y el acetato de clormadinona, vamos a ver cómo realmente deben ser restringidos o evitados en su uso en el tipo de mujeres en transición a la menopausia y con comorbilidades. Más allá de la presentación excelente del profesor Cuauhtémoc Celis, en el que mostraba que algunos de estos progestágenos con efecto parcial glucocorticoideo eran importantes para otro tipo de acciones en otra etapa de la vida. Otra cosa importante, por lo cual la resalté acá en amarillo, es el efecto parcialmente antiandrogénico. Acá tenemos diferentes sustancias, entre las cuales también tenemos el dienogés, la drosperinona y el acetato de nomegestrol. Pero tenemos dos de aquellas que eran con efecto parcialmente glucocorticoideo. Entonces, tromboembolismo venoso y gestágenos agonistas glucocorticoideos sería que determinan un aumento de la regulación del receptor de trombina. La activación del receptor de trombina aumenta el sistema extrínseco de cascada de la coagulación y esto estimula la acción procoagulante y vasoconstrictora en arterias lesionadas. Entonces, obviamente, en este caso, sería útil la elección de gestágenos antiandrogénicos. Y acá tenemos actividad biológica de los gestágenos. Gestágenos antiandrogénicos, obviamente, la progesterona natural, la drosperinona, el acetato de ciploterona, que como dije anteriormente, tiene importancia para otras etapas de la vida de la mujer, el dienogés y la clormadinona. Con acción antialdosterónica, solamente estos dos, la drosperinona y la progesterona. Pero de todos estos que tienen una actividad biológica antiandrogénica, hay uno de ellos, el acetato de ciploterona, y otro con más intensidad todavía, que es la clormadinona, que tienen efectos glucocorticoideos. Entonces, como dice en la diapositiva, sería útil la elección de gestágenos antiandrogénicos para la mujer en transición a la menopausia, pero sin efecto glucocorticoideo, como muestra este gráfico. Opciones anticonceptivas a largo plazo, los LARC reversibles. Bueno, los más típicos, el dispositivo intrauterino de cobre de 380, efectivo por 10 años, el sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel, denominado sistema de, intrauterino liberador de levonorgestrel. El clásico es el Mirena, efectivo por 5 años. Salió otra versión más delgada y con menos tiempo de acción, que es de 3 años. Y la otra posibilidad del LARC es el implante subdérmico, que es efectivo por 3 años. Entonces, hablando del sistema intrauterino, el metabolismo y la inflamación. Los cardiólogos fundamentalmente evalúan el mecanismo inflamatorio y el riesgo cardiovascular a través del incremento o no de esta sustancia, que es la proteína C reactiva. Ustedes vean que las pacientes control, en un número importante de evaluaciones, que es este trabajo publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynecology, demuestra que en las control es 0,59. En aquellas que utilizaron anticonceptivos hormonales combinados, la proteína C reactiva se incrementó a 1,60. No es un incremento, pero es un incremento respecto al control. Mientras que el dispositivo liberador de levonorgestrel no tiene ningún incremento, es decir, que el dispositivo, como dice la diapositiva, no afecta adversamente los parámetros metabólicos, cardiovasculares e inflamatorios, es decir, fundamentalmente basados en las variaciones de la proteína C reactiva. Entonces, anticonceptivos y enfermedad cardiovascular, que es lo que me dio lugar a esta visión anterior, es que el riesgo de enfermedad cardiovascular, ya sea infarto agudo de miocardio o ACV, está directamente relacionado con la dosis del estrógeno y la vía de administración, principalmente en el tipo de mujeres al que me estoy refiriendo, que es la transición a la menopausia. Pero si estas mujeres son hipertensas, son fumadoras, obesas y diabéticas, evidentemente tenemos que tener
cuidado en el tipo de asociación que vamos a utilizar. Para finalizar, empecé hablando del síndrome metabólico, es decir, estado protrombótico y proinflamatorio, y fundamentalmente con una dislipidemia aterogénica. Entonces, por el estado protrombótico, no utilizar anticonceptivos hormonales combinados, sobre todo con progestágenos con efectos glucocorticoideos. Si hay obesidad abdominal, no utilizar fundamentalmente el acetato de medroxiprogesterona. En el caso de lipidemia aterogénica con disminución de HDL e incremento de triglicéridos, no usar el levonorgestrel como progestágeno o el acetato de medroxi, y en el caso de aumento particularmente de los triglicéridos, no utilizar estrógenos, y en particular de los estrógenos, el etilirestadiol, que tiene un efecto a nivel hepático y para, digamos, incremento de triglicéridos muy superior al 17-beta-estadiol. En el caso de hipertensión arterial, evitar estrógenos por la vía oral, y en cuanto a los progestágenos, evitar que el progestágeno con acetato de medroxiprogesterona. Y en insulinoresistencia, no ciproterona, no acetato de medroxiprogesterona. Para finalizar, la categoría 4 de la Organización Mundial de la Salud, que fue los criterios de elegibilidad del 2015 y su guía de implementación en el 2018, en cuanto a comorbilidades y contraindicaciones para el uso de estrógenos, no se puede utilizar, son categoría 4, cuando hubo tromboembolismo actual o pasado, cuando hubo accidente cerebrovascular o enfermedad isquémica coronaria actual o pasada, diabetes mellitus con nefropatía, retinopatía, neuropatía, es decir, cualquiera de las otras alteraciones que determina la diabetes, o enfermedad vascular. En lo que venimos hablando, las fumadoras de más de 15 cigarrillos al día y más de 35 años de edad, aquellas que padecen hipertensión con más de 160 milímetros de mercurio, o padecen enfermedad vascular. Entonces, criterios de elegibilidad, Organización Mundial de la Salud, 2018, la guía de implementación, comorbilidades, múltiples factores de riesgo para enfermedad arterial cardiovascular, síndrome metabólico, que es lo que estamos hablando, tabaquismo, que lo hemos visto, diabetes, tromboembolismo venoso, hipertensión o dislipidemia. Como vemos, el DIU de cobre es categoría 1, es decir, que no tiene contraindicaciones, mientras que los implantes, las píldoras de solo progestágeno y el dispositivo liberador del levonorgestrel son grupo 2, es decir, que los beneficios superan a los riesgos de acuerdo a estos criterios de elegibilidad. Mientras que el acetato de medroxi, los anticonceptivos hormonales combinados, los parches e incluso los anillos vaginales se los considera categoría 3-4, es decir, el riesgo supera a los beneficios o directamente que no se pueden utilizar. Conclusiones. En el manejo de los diferentes métodos anticonceptivos en mujeres con comorbilidades y en esta etapa de la vida, en la transición a la menopausia, como por ejemplo las que tienen síndrome metabólico, tromboembolismo venoso, etc., se debe tener en cuenta no solo los beneficios de la anticoncepción, sino además evitar los riesgos derivados de uso de métodos hormonales. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, profesor Ciceles. Y ahora llamamos también al profesor Schelis y vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Hemos tenido muchísimas preguntas. La primera es una del doctor Tercio David Reynoso, que pregunta, eso es para el profesor Celis, la utilidad de los anticonceptivos hormonales en la endometriosis. Sí, en relación a endometriosis, ¿Sí? realmente la anticoncepción como tal, podemos usar el sistema intrauterino del levonorgestrel, sería la primera opción. No es ideal pensar en anticonceptivos combinados, porque a veces se tiene la idea que probablemente partículas combinadas con dienogel te pueden servir. Pero inclusive en el trabajo que presenté del grupo brasileño de Carlos Peta, donde evalúan dolor en pacientes con endometriosis, los comparan con análogos, pero solamente evalúan dolor. No hay una laparoscopía para ver el resultado final, ¿no? Pero hay algunas otras descripciones. Entonces pienso que
que definitivamente la mejor opción en pacientes de este tipo sería un sistema intrauterino de levonorgestrel. Perfecto. Bueno, y ahora para el profesor Néstor Ciseles, una pregunta de una señora, de una doctora italiana, que le pide por qué no utilizar un progestágeno en la fase luteal en pacientes que tienen siempre irregularidad del ciclo en la premenopausa. Sí, ese es un tema sobre el cual habló el profesor Celis. Me gustaría que lo contestemos tú. No, sí, tal vez yo presenté unos datos de la guía canadiense y a lo que me refería en ese punto, que ahorita, claro, contesto lo otro, es que no se debe de usar en fase lútea, pero estamos hablando de pacientes con sangrado irregular, que si tú lo clasificas en la clasificación de Palm-Coy, entraría en la clasificación de la O, que es ovulatorio, que no es otra cosa que trastorno ovulatorio. Cuando tú tienes otro tipo de pacientes, como el ejemplo que da la doctora, desde luego puedes usar una progestina en la segunda fase del ciclo, ahí sí se vale, y podrías usar cualquiera con la que tengas experiencia, desde acetato de clormadinona, acetato de medroxiprogesterona, dihidrogesterona, inclusive progesterona a tal vez un poco de dosis más altas que tienen que ir más allá de los 200 miligramos por día. Muchísimas gracias. Ahora una otra pregunta para el profesor Ciseles. En paciente premenopáusica con alteraciones lipoproteicas, ¿qué anticonceptivo prefiere? Un anónimo. Bueno, con un perfil lipídico, como he comentado, de una LDL que sea superior a los 160 miligramos por decilitro y un HDL menor a 39, se consideran las mujeres, a 35, bueno, obviamente los hombres, y unos triglicéridos mayores a 250 miligramos por decilitro, obviamente se debería posponer la anticoncepción por la vía oral hasta que se mejore ese perfil lipídico. Es decir, que en esa circunstancia preferiría utilizar implante o algún otro método LARC. Perfecto. Y ahora para el profesor Celis, ¿qué tipo de anticonceptivos funcionan mejor para remitir la dismenorrea? En general, todos los anticonceptivos hormonales orales combinados funcionan muy bien. Cualquiera que use, creo que ahí yo iría más bien hacia, si tienes una paciente muy sintomática, tal vez vale la pena que pienses en un ciclo continuo. En la literatura habitualmente se confunde mucho lo que es ciclo extendido con ciclo continuo. Entonces quisiera separarlo. El tradicional es 21-7, 21 de tratamiento, 7 de descanso. El extendido es 24-4 o 26-2 y el continuo es todo el tiempo. Entonces, cuando tenemos una paciente de estas características, lo mejor es ir hacia un ciclo continuo y darlo por lo menos 90 días para ver. Y ya después puedes cambiar al que tú prefieras de acuerdo a la consejería que tú le das a la paciente desde el punto de vista si ella quiere tener o no sangrado. Perfecto. Esa es también una respuesta que es buena por la pregunta que Soledad Vallejo había puesto sobre un tema muy parecido. Ahora una pregunta de Catius Caríos por el doctor Ciseles. Cuando hablamos de dispositivo intrauterino como anticonceptivo de emergencia, ¿qué efectividad real tiene? ¿Acudirán las pacientes entre 12 y 24 horas después a consulta para colocar el dispositivo intrauterino? Muchas gracias por su charla y su respuesta. Bueno, sí, justamente lo que está haciendo la pregunta está indicando, es decir, que concurrir a la colocación del dispositivo intrauterino en un lapso no superior a las 24-48 horas de la, digamos, relación sexual sin utilización de otro método anticonceptivo, es decir, la anticoncepción de emergencia, pero fundamentalmente esto yo lo referí para pacientes obesas y no, digamos, en general para cualquier tipo de pacientes, sobre todo para pacientes digamos, en la adolescencia o en otra etapa de la vida, como los que se ha referido Temo Celis, ¿no? Perfecto.
Gracias. Y ahora siempre para el profesor Celis, de las progestinas con efecto antiandrogénico, cuando se trata a paciente con hiperandrogenismo, ¿cuál es la ideal? Pregunta Bueno, difícil. sí, realmente nosotros la que usamos con mayor frecuencia es acetato de ciproterona, porque es el estándar de oro. Sin embargo, en diferentes trabajos se ha visto que, bueno, tienes drospirenona, que también tiene un buen efecto, y tienes dienogés y tienes acetato de clormadinona, es decir, que tienen un menor efecto. Pero tal vez mi recomendación es que iniciaras con una progestina de tipo acetato de ciproterona, y también depende mucho del tipo de síntoma hiperandrogénico que tenga. Hay mujeres que tienen acné facial, acné en el tórax, acné dorsal, y tal vez vale la pena pues ir hacia este tipo de dosis que casi todas tienen, al menos en México, 35 microgramos de etinilestradiol. Me parece que en algunos países de Sudamérica existe también la presentación de 20 microgramos combinado con acetato de ciproterona. Pero con la progestina que se tenga experiencia desde el punto de vista antiandrogénico, hay que valorar. En nuestro grupo, por lo menos, iniciamos con ciproterona. Perfecto. Ahora tenemos una pregunta de la doctora Valeria Irene Farfalli por el doctor Ciseles. Si tengo una premenopáusica con contraindicación de estrógenos y usa POP o contraceptivo de solo progestínico o dispositivo intrauterino, ¿qué tratamiento sugiere si tiene sofocos? Perfecto. Digamos, el tipo de paciente es una paciente que no puede, es decir, que tiene contraindicación para recibir estrógenos, concretamente. Sí. Bueno, en ese caso, obviamente, la suplementación para digamos, el progestágeno que está utilizando como anticoncepción es utilizar algunos de las sustancias para el sistema nervioso central que se ha encontrado, particularmente se ha estudiado algunas en particular, para, digamos, que son antidepresivos, pero al mismo tiempo tienen un efecto para disminuir el tipo de sofoco. Digamos, esto sería la asociación ideal, es decir, usar como anticonceptivo un progestágeno y para el sofoco en la transición a la menopausia, algunos de estos antidepresivos. Perfecto. Gracias, profesor Ciseles. Y ahora, para el profesor Celis, ¿cómo debemos manejar a una paciente con sangrado uterino disfuncional y se descarta patología orgánica? Bueno, una vez que está descartado, tenemos que evaluar por separado cuál es el caso. Yo mostré un diagrama en base a niveles de hemoglobina. Generalmente en nuestro grupo de trabajo lo que se hace es dar inicialmente, si solamente es leve, se puede usar, como ya mencioné, de primera elección, los antiinflamatorios no esteroideos, y algo que usamos mucho acá es bueno, no quería decir el nombre, ácido mefenámico de 500 miligramos. Usamos también ibuprofeno. Ese sería de primera elección. Desde luego a veces se puede asociar con ácido tranexámico, que tiene el inconveniente de que es muy caro, por lo menos en México. Y de ahí ya el esquema fraccionado. El esquema fraccionado generalmente con cualquier tipo de progestina, donde usas los primeros 3 días una dosis que, dependiendo del sangrado, porque ahí sí lo modificamos, que puede ser cada 8 horas por 3 días, y luego reducimos a cada 12 horas por 2 días, y podemos hacer un esquema generalmente extendido o largo. Personalmente nos gusta más el continuo hasta 90 días, como ya comentamos, para que la mujer generalmente en esos 90 días tiene la particularidad de poder estabilizar mejor el endometrio, y después puedes volver al ciclo que tú quieras, ya sea 21/7 o, como ya dije, el extendido 24/4 o 26/2, de acuerdo a la preferencia.
Y ahora para el profesor Ciseles. ¿Indica anticonceptivos orales a paciente hipertensa en transición menopáusica? Bueno, no utilizo anticonceptivos hormonales combinados, perdón, no utilizo anticonceptivos por vía oral hormonales combinados. Puede sí utilizarse la vía transdérmica o implantes, así evito obviamente lo que sería el primer paso hepático de los estrógenos, es decir, se sabe que el estrógeno, al hacer el primer paso hepático, libera sustrato de renina más de 250 veces de que si no es utilizado por la vía oral. Y en el caso también puedo llegar a utilizar un sistema intrauterino de liberación de levonorgestrel o el anillo vaginal anticonceptivo. Perfecto. Y ahora también todavía para el profesor Celis, esta está conectada con una otra pregunta hecha antes, es de Adriana Rubiano. Aunque no está avalado para anticoncepción, ¿se puede usar Dienogest 2 miligramos en pacientes con endometriosis? ¿Y sabe usted qué índice de PERL tiene? En los diferentes trabajos que hay sobre Dienogest, no tiene claro el índice de PERL. Sin embargo, bueno, se puede usar. Creo que puedes tener escapes foliculares, por lo cual no me atrevería a comentar específicamente que usaras los 2 miligramos, que es la dosis, obteniendo protección contra el embarazo, ¿no? Yo creo que tienes que ser más cuidadoso. Desde luego tiene buenos resultados para cuando tú tratas pacientes con endometriosis, particularmente endometriosis leve, ¿no? Ahora todavía para el profesor Ciseles, en mujeres fumadoras varían según la edad el efecto no deseado de los anticonceptivos orales. Bueno, en una de las diapositivas, justamente cuando hablaba de criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud del 2015, indican que antes de los 35 años, que no es el caso de las pacientes a las cuales yo me tenía que referir, sino pacientes en transición a la menopausia, es decir, que antes de los 35 años, si la paciente es fumadora, puede recibir tanto por vía oral anticonceptivos hormonales combinados, o puede recibir de solo progestágeno, es decir, se lo considera categoría 1 a la utilización de solo progestágeno, y categoría 2, es decir, que los beneficios superan a los riesgos en el caso de utilizar la asociación estroprogestacional. Pero si la mujer tiene más de 35 años, que es el caso al cual yo me tenía que referir, es decir, la mujer en su transición a la menopausia, y es fumadora de más de 15 cigarrillos diarios, estos criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud indican que esa mujer sigue siendo 1, es decir, de que puede utilizar las píldoras de solo progestágeno, pero que pasa a ser 4, es decir, que no los riesgos superan a los beneficios en el caso de la asociación estroprogestacional. Es decir, varía de acuerdo a la edad en la paciente fumadora. Menos de 35 años puede hacerlo. Por encima de los 35 años y fumadora más de 15 cigarrillos día, ya directamente no puede recibir la asociación estroprogestacional. Perfecto. Y ahora por el profesor Celis, un abordaje por el síndrome premenstrual. Bueno, sí, en síndrome premenstrual, generalmente también anticonceptivos orales combinados, particularmente con progestinas derivadas de la 17-alfa-hidroxi, ¿no? Y desde luego con drospirenona. De las derivadas de la 17-alfa-hidroxi tienes clormadinona, como ya demostré en algunos trabajos, desde luego combinadas también con drospirenona, y tienes algunos trabajos también con el uso de Dienogest asociado. De tal manera, pero tal vez las que tienen trabajos más puntuales es drospirenona de 3 miligramos con 20 microgramos de etinilestradiol, y específicamente lo que dan las guías, particularmente las guías americanas, es la asociación del régimen extendido 24/4, que es
donde tienen mayores resultados y que también tiene efectos sobre el receptor GABA para una mejoría estadísticamente significativa y desde luego avalado también en síndrome disfórico, ¿no? Sí, perfecto. Y ahora para el profesor Ciceles, ¿los anticonceptivos orales predisponen en la premenopausia a la diabetes tipo 2? Bueno, no hay riesgo en diabetes tipo 2 para el uso de los anticonceptivos, pero sería útil usar gestágenos antiandrogénicos y sin efecto glucocorticoideo. Es decir, así como el profesor Celi mencionó que la ciproterona o la clormadinona eran muy importantes y de uso, digamos, cuasi específico para pacientes con cuadros androgénicos, no serían los progestágenos ideales para ser utilizados en estas pacientes con diabetes tipo 2. Bueno, y ahora para el profesor Celis, por el sangrado, siempre el tema del sangrado uterino disfuncional. En el manejo del sangrado uterino disfuncional, ¿cuándo debemos usar esquemas fraccionados hormonales? Bueno, voy a poner un ejemplo. Es la típica paciente de cualquier edad, sea adolescente, en etapa reproductiva, inclusive en la transición, que acude por un sangrado, que puede ser sangrado menstrual abundante o inclusive con sangrado intermenstrual, vamos a decir, entre ciclo y ciclo. Entonces, en esa paciente es donde decidimos usar esquema fraccionado. Es decir, una vez que acude a consulta, iniciamos con una tableta, como ya dije, cada 8 horas. Cualquier esquema que tú decidas, pues le va bien. Aquí en este sentido, en nuestro grupo de trabajo generalmente nos gusta mucho usar levonorgestrel de 150 con 30 microgramos de etinilestradiol. En México no hay la presentación de 20, pero también es una excelente opción porque tienes una dosis menor de una progestina de segunda generación. La puedes usar una píldora cada 8 horas por 3 días y después bajas a una cada 12 horas por 2 días, lo cual te hace 5 días ya de ese. Y después puedes continuarla hasta 21, 28 o 90 días, dependiendo lo que busques. Pero generalmente, pues ese sería el esquema más recomendable. Además, bueno, lo puedes asociar con antiinflamatorios no esteroideos para que tengas un mejor resultado. Y ahora una pregunta de una amiga, de Elida Rodríguez, para el profesor Ciceles. Anticonceptivo en perimenopausia con síntomas vasomotores sin alteraciones metabólicas. ¿Cuál es su sugestión? Bueno, saludo a la amiga Elida Rodríguez, una gran amiga, y aparte felicitar porque es la secretaria general de una nueva entidad que se ha creado en mi país, que es la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, cuya presidenta es la doctora Mónica Ñáñez, y que bueno, intentamos... ¿Dónde es el delegado internacional de esta asociación? Soy el delegado internacional. Tengo el honor de ser el delegado internacional y, bueno, Elida, evidentemente la utilización del 17 beta estradiol lo prefiero en estas pacientes en transición a la menopausia porque es la mejor oportunidad que tenemos de hacer el switch posterior para los tratamientos hormonales de reemplazo. Es decir, que la asociación de 17 beta estradiol o valerato de estradiol asociado a un progestágeno, que puede ser cualquiera de los progestágenos que venimos mencionando, es decir, de preferencia sería con el Dienogest por el tema de que, como ha dicho Temo, es el que tiene una acción muy importante desde el punto de vista de evitar las metrorragias y sobre todo que se pueden presentar en esta etapa de la vida. Entonces, asociación 17 beta estradiol para el tema sofoco asociado a un Dienogest para evitar los sangrados abundantes. Gracias, Néstor. Ahora, de Marisol Fernández, otra pregunta sobre el sangrado uterino anormal. Entonces, para Temocelis, ella nos pide, en caso de sangrado uterino anormal, ¿cuál sería el progestágeno de preferencia? Bueno, un saludo a Marisol, hasta Maracaibo.
en sangrado uterino normal, progestágeno de elección, desde luego, pues vuelvo a lo mismo. Si dependiendo del tipo de sangrado que tiene esta paciente, generalmente no se recomienda usar un anticonceptivo como tal combinado, pero puedes iniciar con acetato de medroxiprogesterona a la dosis de 10 miligramos hasta llegar, la dosis más alta que puedes usar es 80 miligramos por día. En mi experiencia nunca hemos usado una dosis tan alta. Generalmente nos quedamos con 10 miligramos cada 8 horas del tipo progestacional, pero también puedes usar clormadinona, acetato de hidrogesterona a la dosis de 20 miligramos también por día, que sería más o menos el equivalente. Por lo menos son las progestinas que tenemos disponible en México para este efecto. Bueno, y ahora una para el profesor Ciceles, hasta esta de Olivia Piña Ballesteros. ¿Hasta cuántos recambios puede hacerse en el dispositivo intrauterino con levonorgestrel en pacientes en la transición a la menopausia? Bueno, evidentemente si utilizamos el clásico dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel, tiene una duración en cuanto al efecto del liberador del progestágeno de alrededor de 5 años. Es decir, si ya lo aplicamos en la transición a la menopausia, no creo que haya necesidad de hacer un recambio. En última de los casos se puede llegar a realizar, pero no es lo habitual de que sea necesario. Por otra parte, lo importante de este dispositivo liberador del levonorgestrel es de que, en cierta forma, la cantidad de hormona que pasa al torrente circulatorio es mínima, porque se da en llamar el primer paso endometrial, es decir, en lugar de, como los orales, el primer paso hepático, acá la progesterona hace el primer paso endometrial, es decir, que el primer efecto que tiene este dispositivo es a nivel del endometrio y pasa una cantidad muy baja de levonorgestrel al torrente circulatorio, con lo cual no hay una contraindicación en particular para ningún tipo de comorbilidad en la utilización de este dispositivo. Gracias. Y ahora, Andrea, quisiera, ¿me permites hacer un comentario? por favor. Actualmente hay mucha información sobre poder usar el sistema intrauterino hasta por 7 años en mujeres para cuando planean anticoncepción. Sin embargo, si tú tienes proyectada, vamos a poner un ejemplo, una mujer de 40 años que le colocaste un sistema intrauterino a los 40, lo puedes proyectar, dejárselo hasta 10 años, es decir, hasta los 50, dado que después del 5º año libera 8 a 10 microgramos por día de levonorgestrel, y eso es suficiente para la protección endometrial, de tal manera que, bueno, evidentemente la casa comercial que lo hace te va a decir que 5, pero tú puedes usar el sistema y dejárselo hasta por 10 años con el ejemplo que yo estoy dando. Bueno, entonces tengo que decir yo también una cosa. El dispositivo intrauterino con levonorgestrel se puede utilizar también con un patch de estradiolo. En mujeres que están a la transición, cuando empiezan también con los sofocos, se deja el dispositivo intrauterino y se pone un patch de estradiolo o una terapia con estradiolo transcutánea en continuativa. Y con eso se puede ir de los 50 hasta los 55 y 60. Sí, por eso es justamente interesante lo que ha dicho el profesor Genazzani, porque en el switch que hablé respecto a la pregunta de Elida Rodríguez, era justamente poder pasar de 17 beta-estradiol, que es lo que se da, porque no se da etilestradiol como tratamiento hormonal de reemplazo en la mujer en su menopausia, sino dar un anticonceptivo con 17 beta-estradiol, que puede ser asociado a un progestágeno, o utilizar este dispositivo intrauterino como progestágeno y pasar a un estrógeno, es decir, 17 beta-estradiol o valerato de estradiol vía transdérmica para utilizar como terapia hormonal de reemplazo en la mujer ya en su menopausia, ¿no? Perfecto. Ahora un amigo que saludo, Álvaro Monterosa, que nos pide, ¿existen conceptos para que se presente un resurgir de espacio que tienen los dispositivos intrauterinos de cobre?
¿Hay evidencia para ello? ¿Temo? Bueno, sí, el dispositivo de cobre tiene un espacio particular para la anticoncepción, y nuevamente quisiera destacar que a veces, por lo menos en mi país, si tú compras un dispositivo de cobre fuera, en medio privado, piensas que es mejor que el del sector público, y eso no es cierto. Actualmente los dispositivos de 380 tienen un espacio, pero como anticonceptivo en lo particular el 380 lo puedes usar entre 10 y 12 años continuos. No tiene espacio, desde luego, como sabemos, para sangrado o para alteración, pero desde luego en planificación familiar tiene un espacio bien interesante. En México es uno de los métodos más usados, el de cobre, sobre todo a nivel gubernamental. Y ahora hay dos preguntas donde el profesor Ciceles, bueno, esa es de un anónimo y la otra es de Oltea Ionescu. El de anónimo nos pide qué anticonceptivo se recomienda en pacientes con síndrome metabólico que tienen como antecedente síndrome de ovario poliquístico. Y la otra estaba, ¿cuál es el efecto de los progestágenos en la insulinoresistencia en pacientes diabéticos? ¿Puedes poner acento sobre estas dos, Néstor? Sí, obviamente en la paciente menopáusica con síndrome metabólico, no utilizar ninguno de los progestágenos que habíamos comentado en el árbol de los progestágenos que tienen efecto glucocorticoideo. Es decir, puedes llegar a ser aquellos que tienen efecto antiandrogénico, pero no con efecto glucocorticoideo, que son importantes para otras etapas de la vida, pero no para las mujeres en esta transición a su menopausia. Y la otra parte, no recuerdo qué es lo que me había... Y la otra parte estaba de la relación entre el paciente prediabético. Bueno, obviamente lo que he mostrado es de que la paciente incluso con diabetes mellitus tipo 2 no tiene ninguna contraindicación para recibir tratamientos hormonales estroprogestacionales. Lo único es que también intentar de buscar el progestágeno que no altere su perfil metabólico, ¿no? Esa sería la idea. Perfecto. Y ahora una pregunta muy, pienso, para Temocelis, una pregunta que los indica también cómo la actividad sexual puede ser de importancia en pacientes muy jóvenes. Anticonceptivo de elección para pacientes de 12 años con acné y hirsutismo. De Laura Cerniceros Franco. Bueno, paciente de 12 años, usaría un anticonceptivo preferentemente combinado con valerato de estradiol o con estradiol, desde luego, por el concepto y por el proyecto que va a tener seguramente esta adolescente. La pregunta es con una atención particular al acné y al hirsutismo. En esta paciente usaría Dienog combinado con valerato de estradiol y reservaría para poder hacerlo, si no tiene una buena respuesta en los primeros 3 meses, a cambiar a acetato de ciproterona, porque sabemos, por lo menos en México, como ya mencioné, la combinación de ciproterona de 2 miligramos viene con 35 microgramos de etinilestradiol. Desde luego, no tiene ninguna contraindicación, pero sí prefiero dar menos dosis de etinilestradiol, y por eso es que estoy comentando el ir hacia valerato, que puede ser una molécula mucho más noble en una paciente tan joven. Sí, sí. Y sí, el cuadro de acné y hirsutismo es muy fuerte, y yo lo recuerdo, la secuencial inversa del profesor Neumann, que estaban con 20 microgramos de etinilestradiol para 21 días. En los primeros 14, 25 miligramos de ciproterona acetato y 7 días de interrupción. Esa está muy efectiva en los jóvenes, muy efectiva, porque la dosis de ciproterona es una dosis de 25 miligramos, que entonces es muy más importante, es más activa y que tiene una vida más prolongada. Por esto se da
solo por 14 días, más se cobre y tiene un índice de PER muy, muy favorable. Y ahora... Sí, nada más para comentar, Andrea, en México solamente existe la presentación de 50 miligramos de ciproterona. Sí. Antes teníamos 10 y te permitía que los 10 los adicionaras tal como tú dices, los últimos 14 días. En México actualmente es muy difícil fraccionar 50, pero a veces cuando se puede, partimos una píldora de 50 que te da 12.5 más adicionado y tiene muy buen resultado, como tú dices. Bueno, hay ahora dos preguntas que son una sola. Nos acercamos al final. Una es por el doctor Celis, de Iván Alejandro Romero Cuadra, y la otra de César Cafatti. Iván Alejandro Romero Cuadra nos pide anticoncepción y cáncer de mama, y la otra, uso de dispositivo de levonorgestrel en pacientes usando tamoxifeno por cáncer de mama. ¿Puedes hacer un comentario sobre la utilización de los progestágenos en el cáncer de mama? Sí, en relación, bueno, cuando tienes el antecedente de los marcadores específicos del tipo de receptor que tiene la paciente, quizá puedas moverte. Si no tiene receptores de progesterona, quizá puedas ir hacia un sistema intrauterino, pero creo que lo más adecuado sería aquí usar un dispositivo de cobre. Sin embargo, cuando tienes tamoxifeno, que sabemos que puede hacer sobre todo pólipos en endometrio, y a largo plazo se ha visto casos de crecimiento endometrial con hiperplasia, inclusive cáncer, bueno, pues si el receptor lo tienes negativo, me atrevería a usar un sistema intrauterino de levonorgestrel. Bueno, y ahora una pregunta de Gilberto Benavides. Esa creo que puede ser para Néstor. O anticoncepcional con valerato de estradiol y dienogest. ¿Se puede utilizarlo en climaterio? Sí, considero que es una muy buena opción porque justamente, lo comenté anteriormente, en esta etapa de la vida no dar estradiol preferentemente para evitar estas pacientes que ya pueden tener algún tipo de alteración desde el punto de vista de los cardiovasculares, tensión arterial y demás. Es decir, como hemos estado en mi comunicación, el 17-beta-estradiol tiene parámetros mucho mejores para este tipo de pacientes que la utilización del estradiol. Y por otra parte, el dienogest es un progestágeno que, bueno, es un viejo nuevo progestágeno porque hasta hace no muchos años no estaba incluido dentro del esquema de tratamiento. Justamente Regis Itruguer ama este tipo de progestágeno. Ella siempre dice de que precisamente es uno de los progestágenos que ella más quiere, que no sabía el por qué fue dejado un poco de lado, inclusive en la utilización de los primeros tratamientos en la sustitución hormonal, es decir, de hecho, de que no está solo para asociar a un estrógeno, sino que podemos utilizarlo a estrógenos asociados. Pero es una excelente asociación para esta etapa de la vida de la mujer, ¿sí? Perfecto. Y ahora hemos olvidado una pregunta de Ricardo Martín para Temocelis. ¿Qué estudios conoce de anticonceptivos orales y riesgo de cáncer de colon y recto? Sí, en las series que hay, particularmente en una serie publicada por Adolf Schneider, hay reducción en la posibilidad de cáncer de colon, tal como está descrito con las terapias hormonales en la menopausia. O sea, totalmente la evidencia es contundente. Queridos amigos, un saludo a todos. Aquí Mónica Náñez nos escribe: felicitaciones, profesor Genasanis, y fiamantes disertantes. Ustedes son fiamantes disertantes. Muchísimas gracias. Creo ahora son las 7:30 cerca y tenemos que cerrar. Se fue una fantástica oportunidad por la Sociedad Internacional de Endocrinología Ginecológica de tener disertantes tan bravos como el profesor Celis y el profesor Ciseles, y también un público tan grande, y las preguntas que trajeron hicieron que nuestro webinar se está enriquecido, más rico de las preguntas y de la discusión. Y ahora, gracias Temo, gracias Néstor, y ahora, David, los invito a todos a ver esta diapositiva.
Eso es el próximo webinar que vamos a tener, un webinar muy importante con el profesor Fred Naftolin y el profesor Eitan Barnea, que van a hablar de la embryonic biology, de la biología embrionaria con la importancia per lo sviluppo umano y por la vida postnatal. Entonces, como desde el momento inicial del embrione hay mensajes que son tan fuertes que nos acompañan por toda la vida y son tan fuertes para el desarrollo de nuestra, no solo de la parte física, de la parte inmunológica, de la parte psicológica, por el resto de la vida. Queridos amigos, los invito a todos a venir. Va a ser en inglés, qué lástima. Bueno, hay también los anglosajones. Bueno, gracias para todos. Gracias, Néstor Ciceles. Gracias, Cuauhtémoc Celis, de la parte de la ISGE. Y gracias a todos para estar con nosotros en esta tarde en Italia, al mediodía en sus países. A la próxima vez.